Historia, tercer grado. Bloque 1. Secuencia 9. Sociedad y economía mexicana en el siglo XIX. Caminos y pueblos que voy pasando. Las crisis políticas, el estancamiento de la producción después de la independencia y la deuda externa hicieron que una gran parte de la economía y la infraestructura en el transporte de nuestro país quedaran rezagadas durante los primeros 2/3 del siglo XIX. El transporte de personas y mercancías se seguía realizando con métodos que provenían no solo del periodo novohispano, sino incluso desde antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo eran estos caminos y transportes y de qué forma se fueron modificando para mejorar el comercio e integrar la economía del país? Durante el siglo XIX, la mayoría de la población mexicana vivía en un contexto rural. El poco crecimiento económico nacional estancó el desarrollo de las vías de comunicación. Por ejemplo, entre Veracruz, uno de los puertos más importantes del país, y la Ciudad de México, era necesario atravesar zonas montañosas por medio de 2 caminos angostos. Uno pasaba por Jalapa y Perote, el otro conectaba al puerto y a la capital del país con las villas de Orizaba y Córdoba, en el cual convergían caminos regionales de Oaxaca y Chiapas. Por lo general, estos caminos eran de difícil acceso y peligrosos, pues en sus alrededores había forajidos que se dedicaban a asaltar a quienes transitaban por ellos. En una jornada de camino se podían recorrer cerca de 100 kilómetros y cada cierta distancia había establecimientos donde los viajeros podían alojarse. Los lugares conocidos como ventas, por ejemplo, ofrecían alojamiento y provisiones a lo largo del camino. Las posadas, en cambio, eran sitios utilizados únicamente para dormir y se encontraban en ciudades o en pequeñas poblaciones. Los mesones también se localizaban en poblados y contaban con espacios para albergar mercancías y caballos. Otros sitios eran las hospederías, que estaban a cargo de las órdenes religiosas y daban alojamiento a huéspedes y peregrinos. En los medios de transporte también existía un rezago. La gente se seguía moviendo a pie, en caravanas o acompañada de animales de carga, conocidas como recua de mulas. Las personas con mayor poder adquisitivo pagaban a cocheros para que las llevaran. Estos carros eran importados de Inglaterra y Estados Unidos, pero no eran utilizados para grandes cargamentos. Con la instauración del ferrocarril en 1861, la situación de México cambió. En un inicio, comenzó el tendido de vías entre Veracruz y la Ciudad de México. Con el desarrollo de medios de transporte más modernos y la mejora de caminos, los paisajes del país se fueron transformando. Los grandes bosques, laderas e incluso las montañas se modificaron, ya que los caminos urbanos llevaron consigo la tala y modificación de los ecosistemas. Las carretas y las recuas se dieron el paso al ferrocarril, el cual a su vez propició nuevas formas de socialización. Las estaciones de tren no solo eran puntos de llegada y de partida, sino que a sus alrededores se establecieron cafeterías y comercios de alimentos. Como consecuencia, fueron menos necesarios los establecimientos que alojaban a viajeros y mulas y perdieron importancia las diligencias de carros. La llegada de nuevos medios de transporte ayudó a consolidar el mercado nacional. Se fortalecieron las rutas comerciales y esto permitió el desarrollo económico. Como pudiste observar, la modernización del transporte en México comenzó en la segunda mitad del siglo XIX. Debido a las crisis económicas que dejó la Guerra de Independencia, las intervenciones extranjeras y la Guerra de Reforma. Tras la restauración de la República, comenzó un periodo de crecimiento que hizo posible la introducción del ferrocarril, el cual trajo consigo cambios importantes en la economía y el paisaje nacional. ¿Qué cambios se produjeron en el país a partir de la introducción del ferrocarril?